Apreciados amigos y hermanos, un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Aguiluz. Una vez más aquí para compartir el repaso de la lección. Agradecemos a todos aquellos que están compartiendo este video y también no se olvide, suscríbase y si tiene algún pedido de oración, si tiene alguna pregunta, comentario, puede hacerlo también y estaremos muy deseosos, gustosos de compartir con ustedes algunos de los puntos que ustedes quieran ampliar o conocer. En esta oportunidad quisiéramos desarrollar la lección número 7. Ya estamos en la lección 7. Se titula La victoria de Cristo sobre la muerte. Esta lección ya está presentándonos el clímax o lo más importante y relevante de lo que viene a ser la doctrina de la resurrección, porque presenta el centro mismo, el corazón de la enseñanza bíblica y cristiana de la resurrección, que es la resurrección misma de Cristo. El versículo para esta semana se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice así: Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él se puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la Hades. Este texto en el Apocalipsis revela a ese Jesús victorioso, a ese Jesús que vivió, murió, pero resucitó. Y él mismo dice, él tiene las llaves sobre la muerte, sobre el abismo, sobre el Hades, ¿no? Que es el sepulcro. Así que la resurrección de Jesús es fundamental, es importante para la fe cristiana. También la muerte de Cristo es trascendente, es relevante, porque la fe de un cristiano no vale, no sirve de nada sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que es difícil entender por qué razón la resurrección de Cristo y con ella, ¿no? También la resurrección de todos los demás que resucitarán es importante. ¿Por qué? Porque nosotros vemos aquí la culminación de todo un proceso, ¿no? Todo el derrotero de un cristiano llega a un clímax, y ese clímax es el día de la resurrección. Muchos piensan que cuando uno muere se va directamente al cielo. Entonces no tendría razón la enseñanza o la doctrina de la resurrección. ¿Por qué? Porque si todos se han ido al cielo, pues ¿quién va a resucitar, verdad? Así que por eso es importante que nosotros tengamos en mente y de manera clara lo que significa la resurrección. No caigamos en el engaño del enemigo de pensar que cuando una persona muere se va directamente al cielo, si es buena, o se va directamente al infierno, si es mala, ¿no? Porque la Biblia no enseña esto. La Biblia nos habla de la resurrección y justamente eso es lo que durante esta semana la lección nos trata de enseñar y trata de desarrollar poniendo el ejemplo supremo, que es el ejemplo de Jesús. La lección del día domingo nos presenta la tumba sellada. Yo lo podría titular como el miedo, ¿no? Miedo. Vamos a ver por qué. ¿Por qué el miedo? Porque nosotros vemos a muchos personajes que tuvieron temor. Temor de lo que iba a ocurrir. Temor a la muerte y a la muerte eterna. Vemos aquí también en esta lección cómo algunos no miraron más allá de lo que había en el momento. Por ejemplo, Judas no se proyectó a lo que Jesús había estado anunciando y predicando. Él estaba pensando en el momento,
en disfrutar las cosas temporales. Y Judas, ¿no?, instigado por Satanás, por supuesto, llegó a traicionar al Señor. Él lo vendió y de esta manera luego pereció. También encontramos a los principales sacerdotes, a los líderes, a los ancianos, quienes también exigían la muerte de Jesús. Luego encontramos a Pedro, quien lo negó 3 veces. Si nos damos cuenta, Satanás estuvo trabajando tremendamente porque Satanás estaba interesado en la muerte de Jesucristo, pero para siempre, para que Él tomara el lugar de la prominencia, para que Él tomara el lugar de Jesús. Satanás quería que Jesucristo saliera del escenario salvífico. Encontramos también aquí a los discípulos luego que huyeron, ¿no?, se escondieron, estuvieron con temor, despavoridos. Y entonces ahora encontramos a Jesús en una tumba vacía, cavada en una roca, con una piedra grande y sellado, protegida por guardias romanos, bien instruidos para que no sacaran el cuerpo de Jesús, porque pensaban que lo iban a robar. Y también vigilada por nada más y nada menos que poderosos ángeles demoníacos, enviados de Satanás. Si Satanás hubiese podido, hubiese mantenido a Jesús encerrado en esa tumba para siempre. Él estaba viendo la forma de que Jesucristo saliera del escenario. Durante su ministerio, Jesús ya había estado predicando, anunciando y había predicho que sería crucificado, muerto, pero también predijo que Él resucitaría. Con el lenguaje inclusivo oriental, Él había mencionado que estaría 3 días en el sepulcro. Este lenguaje inclusivo oriental, ¿no?, nos muestra, de acuerdo a las enseñanzas y creencias orientales, que 3 días podían ser contados desde parte de un día y parte de otro día. Así que mencionó, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo de Dios estará 3 días en la tierra. También anunció, ¿no?, destruyan este templo y yo lo destruiré en 3 días. De varias maneras, de varias formas, Jesús estuvo anunciando su muerte. Lo terrible es que las personas no se daban cuenta que estaba hablando de Él. No se daban cuenta que Él estaba profetizando lo que ocurriría con Él mismo. Y de esta manera, ni los discípulos, ni los sacerdotes, ni los líderes estaban tomando las medidas, preparándose para la resurrección de Jesús. Por el contrario, estaban ellos tristes pensando en su muerte. Ahora, encontramos en la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 27, con detalles cómo se estaba preparando el ambiente para la muerte de Jesús y cómo también los líderes religiosos judíos estaban contratando soldados para que custodien el sepulcro. Así que los guardias fueron, los guardias aseguraron, sellaron la puerta de la entrada para que nadie pudiese sacar el cuerpo y luego decir que Jesús había resucitado. Así que todas las medidas de seguridad se habían tomado. Y ahora Satanás estaba, podríamos decir, feliz de que Jesús había muerto. Estaba tomando todas las medidas para que el cuerpo no saliera de allí. Pero lamentablemente Satanás se entristeció luego, porque supo que Jesús era el victorioso. Jesús había resucitado para darle alegría, felicidad, gozo a su pueblo. Ese lamento de los discípulos se transformó más adelante en alegría y en gozo. Así que la tumba sellada, que aparentemente era una señal de miedo, de tristeza, por lo que huyeron, se escondieron los discípulos, más adelante llegó a ser un símbolo de victoria,
un símbolo de gozo, el saber que el Mesías había resucitado y que la muerte no había tenido poder sobre él. En la lección del día lunes nos dice, ha resucitado. Yo lo llamaría el día de la victoria. La victoria de Cristo sobre Satanás y sus poderes malignos se logró en la cruz y se confirmó en una tumba vacía. Porque la tumba vacía era la demostración del poder de Dios para levantar a un muerto de su tumba, para resucitar a una persona que había fallecido. Cuando se vio a Jesús salir triunfante, Satanás supo que estaba perdido. Satanás supo que su fin vendría irremediablemente. Deseado de todas las gentes, 728. Nos dice allí que Satanás se vio derrotado. Y aunque la humanidad de Cristo murió, su divinidad no falleció. Cristo vino como hombre, Cristo murió como hombre, pero Cristo resucitó ahora mostrando un cuerpo glorificado. Su divinidad estaba en toda su plenitud una vez que Jesús resucitó. En Mateo capítulo 28, versículos 1 al 6, encontramos, juntamente con la gran comisión que Jesús da a sus discípulos, una muestra del triunfo que él realizó a través de su resurrección. Aquí en el libro de San Mateo capítulo 28, versículo 1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Aquí nos revela que un enviado, un ángel del Señor, estuvo allí para dar esa buena nueva. Aquí nos muestra que este ángel del Señor fue el que trajo tranquilidad y paz para esas mujeres que habían ido temprano, muy de mañana, a ver el sepulcro de Jesús. Pero nosotros vemos aquí que uno de los que quedaron tal vez más impresionados fueron los guardias, porque los guardias, al ver que descendió ese ángel de luz, dice que ellos, al ver todas estas cosas, quedaron hasta desmayados. Fueron testigos de lo que pasó, de lo que sucedió. Ellos luego fueron donde los dirigentes a contarles todas las cosas que habían visto. Y los líderes le dieron dinero para que contaran una mentira, para que dijeran que se habían robado el cuerpo. Imagínense ustedes, líderes religiosos, ancianos, los hombres más prominentes del pueblo judío, ellos estaban también con temor. Temor porque pensaban que Jesucristo había resucitado. Eso es lo que había en su mente. Tal vez todo lo que él hacía era verdad y tal vez ha resucitado. Entonces ellos querían encubrir, no querían que nadie supiera lo que había acontecido. Y ellos mandaron a los soldados a que no dijeran nada. Y si les preguntaran, contaran aquella versión que ellos, los líderes religiosos, le habían puesto en la boca. ¡Qué tremendo! Jesús resucitó para mostrar al mundo que el mundo podía tener la esperanza de la salvación, pero Satanás ahora estaba utilizando a los líderes religiosos para decir al mundo que Jesucristo había muerto, que Jesucristo no había resucitado y que por lo tanto no había esperanza de salvación y de vida eterna. Eso es lo que Satanás quiere,
que nosotros no escuchemos el mensaje de salvación, que nosotros no entendamos el sentido de la resurrección para que nosotros experimentemos lo mismo un día cuando Cristo venga. La lección del día martes nos habla acerca de los muchos que se levantaron con él, las primicias, una resurrección especial, podríamos decir. En el Mateo 27, versículos 51 al 53, una vez más la palabra del Señor nos dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. ¡Wow! Aquí nosotros podemos apreciar que cuando Jesús resucitó, vino ese gran terremoto, porque aquí vemos dos terremotos, uno cuando Jesús muere y uno cuando Jesús resucita. Uno cuando Jesús dice consumado es y entrega su cuerpo, y otro cuando ha resucitado, cuando resucita. Qué tremendo, qué impresionante debe haber sido aquel momento. Pero aquí vemos que el terremoto que marcó la muerte de Jesús dejó a muchos impresionados, preguntándose, ¿sería realmente este el Hijo de Dios? Y el otro que marcó el momento de su resurrección, y cuando aquellos soldados nuevamente volvieron a caer desmayados. Un momento tremendo, un momento que era impresionante por lo que estaba ocurriendo. Yo me imagino que todos los ángeles estaban contemplando a su Señor en ese momento de la resurrección. Pero no solamente Jesús salió de la tumba. La palabra de Dios nos dice que también muchos otros santos se levantaron y fueron y se presentaron delante de aquellas personas que los conocían. Y ellos también fueron ascendidos a los cielos. Dice, los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ya no volvieron a morir. Ascendieron con él como trofeo de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Aquí encontramos una resurrección muy especial, porque muchos vieron ahora a los que habían resucitado y que se fueron con Jesús. Tal vez como un premio, ¿no?, de la victoria sobre la muerte. Todos aquellos que estuvieron presentes cuando aparecieron aquellos que habían resucitado, también deben haberse impresionado en gran manera. Porque ver a una persona, o a un conocido, a un ser querido que ha resucitado y viene y le dice, soy yo, ¿no? Es para quedar sin palabras, es para quedar boquiabierto, ¿no? Pero también es para confirmar, para asegurar aquello que nosotros hemos estado escuchando, que tal vez lo hemos aceptado por fe, pero que faltaba algo para que lo asiente, para que lo confirme. Y era ver la resurrección, ver a aquellas personas ahora vivas. Qué tremendo espectáculo, qué tremendo momento, algo maravilloso. Y que los sacerdotes, los líderes, no querían aceptar, no querían reconocer. Ellos tenían todo el poder religioso. Ellos pudieron convencer a las autoridades romanas para que hicieran lo que ellos pedían, pero estaban actuando en contra de Jesucristo, estaban actuando en contra del plan de salvación. Y esto también nos debe llamar la atención a nosotros, para que como líderes religiosos no nos opongamos a la obra que Dios está dispuesto a hacer. No impidamos que las personas se acerquen al Jesús resucitado
y alcancen también esa salvación tan grande. El día miércoles se titula Testigos del Cristo resucitado, ¿no? Testigos. Y aquí nos muestra en un libro muy apreciado, ¿no? El libro de San Juan, en el capítulo 20 y en el versículo 11 en adelante, encontramos lo que nos dice la palabra de Dios aquí, el Evangelio según San Juan, sobre la resurrección. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y luego dice, le dijeron a la mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro, ¿no? Lo reconoció. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas palabras. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio, dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó luego, estando a las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, mas sé creyente. Entonces Tomás respondiendo, le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué tremenda experiencia. Aquí nosotros podemos notar que el Señor Jesucristo estaba muy, pero muy ansioso de presentarse delante de sus discípulos. Y esa manifestación dejó a los discípulos llenos de alegría y de gozo, porque ahora ya no estaban solos, ahora estaban con su Señor, ahora estaban con Jesús. Y uno de los discípulos no había visto a Jesús, Tomás, y él dudó. Su corazón se llenó de duda y dijo, yo no creeré si no lo viere. Por eso cuando Jesús se apareció, le dijo, ven, toca mis manos, mete tu mano en mi costado y sé creyente, no seas incrédulo. Y luego dice, bienaventurados todos aquellos que sin ver creyeren. Y nosotros estamos dentro de ese grupo. Nosotros somos los que creemos sin ver a Jesús. Lo aceptamos por fe. Y hay una bienaventuranza para nosotros por tener este tipo de fe. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5 en adelante, aquí el apóstol Pablo nos dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos,
como a un abortivo me apareció a mí. ¡Qué tremendo! Aquí el apóstol Pablo está mencionando a quienes se apareció Jesús, pero también menciona que se le apareció a él. Él es un testigo. Hay muchos testigos. No es que están contando nomás algo que alguien dijo. No, hay personas que vieron, hay personas que son testigos. Y él dice, hasta yo soy testigo. A mí se me pareció el último, como a un abortivo. Así que todo esto es evidencia, ¿no? Evidencia de que Jesucristo estuvo allí con ellos. Los dos ángeles de la tumba fueron y anunciaron a María Magdalena y a otras mujeres que Jesús había resucitado. Pronto Jesús se apareció y le adoraron. También se apareció a Pedro, a los dos discípulos que iban camino a Emaús. Jesús entró en el aposento alto, como ya hemos visto. Una semana después volvió con las puertas cerradas y se apareció allí cuando Tomás creyó. Durante los 40 días transcurridos entre la resurrección y su ascensión, se apareció a más de 500 hermanos. Y luego, Pablo también testificó de que él lo había visto. Cuando Tomás vio a Jesús, él dijo, ahora que he visto, he creído. Jesús le dijo, qué bueno, porque ahora has visto, has creído. Bienaventurados aquellos que sin ver creyeren. Mi querido hermano, tú que estás estudiando esta lección y que estás viendo aquí que hubieron testigos del Cristo resucitado, que nos están contando a nosotros, cree porque esto es verdad, cree porque esto es real. Jesucristo realmente resucitó. La resurrección es un acontecimiento verdadero, genuino. Ahora, Jesús está dentro de las primicias. La lección del día jueves nos dice primicias de los que durmieron. Y aquí en mismo 1 Corintios 15, en el versículo 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y aquí esto nos trae a colación lo que significa las primicias, ¿no? La ofrenda de las primicias era una antigua práctica agrícola israelita con un profundo significado religioso. Era un acontecimiento en donde se reconocía a Dios como el proveedor milagroso, donde ellos podían poner una semilla en la tierra y esperar la actuación divina, ¿no? El milagro de la muerte de la semilla y el crecimiento de esa planta para que pueda dar el fruto y todos puedan alimentarse. Ellos tenían fe en que la agricultura era el medio a través del cual iban a alimentarse. Así que cuando salía el fruto, las primicias las llevaban delante de Dios para, en manera de acción de gracias, ¿no? Como una muestra de gratitud, pudiesen decirles a todos, estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho. Podrían mostrarle a Dios un corazón agradecido. Y así como las primicias o la primera degustación de la cosecha madura muestran cómo será el resto de la cosecha, de lo que van a cultivar, así también las primicias, ¿no?, de aquellos que van a resucitar está en función a Jesús. Jesús es la primicia de esa gran cosecha que Dios va a realizar en el final de los tiempos y la que nos muestra que va a ser una realidad, ¿no? En el caso de Cristo, Él va a llevar siempre la marca. Nosotros no. La palabra de Dios nos dice que todas nuestras marcas desaparecerán para siempre. El apóstol Pablo dice, este cuerpo corrupto será incorruptible. Este cuerpo mortal será inmortal. Todas nuestras marcas que hayamos tenido durante la tierra, la vida aquí en este mundo, desaparecerán. Solamente Jesucristo llevará las marcas para mostrar la victoria sobre el pecado. Así que mis queridos hermanos, mis queridos amigos, Cristo es victorioso, Cristo es el triunfador. Nadie tiene poder sobre la tumba sino Jesús. Nadie tiene poder sobre la muerte sino Jesús. Él es el que dará
vida una vez más a todos los que murieron. Por eso hay poder en el Evangelio de la resurrección. Yo quisiera resumir lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Dice, si no hubiese resurrección de los muertos, tampoco Jesucristo resucitó. Si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es en vano, no tiene sentido. Si Cristo no resucitó, también nuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, tampoco los muertos resucitarán. Si Cristo no resucitó, entonces somos testigos falsos de Dios. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, no hay perdón de nuestros pecados y ofensas, y entonces seguimos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, entonces no hay resurrección de muertos en Cristo. Por lo tanto, no hay vida eterna. Si Cristo no resucitó, entonces estamos perdidos para siempre. Y sin esperanza en Cristo, entonces la vida no vale para nada. Y somos los seres humanos de más lástima que cualquier otro. Y si los muertos no van a resucitar, entonces, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Como decían muchos antiguamente, ¿no? Vivamos, satisfagamos la carne porque esto es lo único que hay. Después no hay nada más. Craso error. La Biblia nos dice que sí hay algo más. La vida eterna para todos aquellos que creen en Jesucristo. Así que preparémonos aquí, ahora, para la vida eterna. El ejemplo de la agricultura, ¿no?, que el apóstol Pablo presenta en 1 Corintios 15, dice que la semilla tiene que morir para que esa semilla ahora rebrote y pueda tener una nueva vida y pueda dar fruto. Así también es necesario que este cuerpo muera para que luego con Cristo podamos resucitar con un nuevo cuerpo y para que podamos tener un cuerpo espiritual y de esta manera vivir para siempre. ¡Qué maravillosa promesa! El Señor Jesucristo nos dice que todo aquel que tiene su fe puesta en Él vivirá eternamente. Por esta razón, en esta lección que estamos estudiando, tenemos que tener la seguridad de que la muerte de Jesucristo es nuestra seguridad también. Es nuestra garantía. Es la seguridad que tenemos de que un día resucitaremos. Aferrémonos de las promesas del Señor. Confiemos plenamente en la palabra de Dios. Y como nos dice el versículo de memoria, Jesucristo estuvo muerto y vivió. Dice, Él es el primero y el último. Y el que vive estuvo muerto, mas he aquí que vive por los siglos de los siglos y tiene la llave de la muerte y del Hades. Lo cual significa que Él va a darnos a nosotros la vida. Suficientes ejemplos hemos tenido hasta aquí. Ahora el ejemplo más grande es el de Jesús mismo. La victoria está asegurada. Tú y yo podemos tener vida eterna. Aceptemos a Jesús hoy día. Entreguemos nuestra vida, nuestro corazón. Digamos, Señor, ahora me entrego a ti. Quiero ser completamente tuyo. Y así como tú soplaste en tus discípulos el Espíritu Santo, también hazlo con nosotros, para que podamos tener el poder para testificar, para que podamos tener el poder para vivir agradándote y preparándonos para cuando tú vengas. Que el Señor te bendiga. Ese es mi deseo y oración.